fisiológica instintiva a una situación amenazante, la cual nos prepara para salir corriendo o enfrentar la amenaza. Pero nada en exceso es bueno. Los niveles elevados de cortisol se correlacionan con diversos problemas de salud, incluyendo depresión y Alzheimer. El cortisol elevado también tiene cierto efecto dañino en el intestino. En primer lugar, altera la mezcla de bacterias. En segundo, aumenta la permeabilidad del revestimiento al detonar la liberación de sustancias químicas celulares. Múltiples estudios han demostrado que estas sustancias, incluyendo al TNF-alfa, atacan directamente el revestimiento intestinal. Y en tercera instancia, el cortisol fomenta la producción de sustancias químicas inflamatorias provenientes de las células del sistema inmune. Estas citocinas atizan la inflamación intestinal y provocan mayor permeabilidad, al tiempo que estimulan al cerebro directa y negativamente, con lo que lo hacen más susceptible a los trastornos del estado de ánimo. Aunque la evidencia anecdótica por sí sola revela que estar estresado en ocasiones afecta el estómago y se asocia con enfermedades intestinales, hoy en día contamos con la evidencia científica que lo respalda y lo explica. Las investigaciones más recientes indican que el estrés crónico podría ser más dañino que el estrés agudo en términos de permeabilidad intestinal e inflamación. También confirman que las bacterias intestinales controlan en gran medida la respuesta del cuerpo frente al estrés. En un estudio especialmente significativo, publicado en 2004 en el Journal of Physiology, investigadores japoneses documentaron los efectos del estrés en ratones sin microbioma, ratones libres de gérmenes. Estos ratones reaccionaban de forma desproporcionada al estrés. Exhibían una respuesta exagerada del eje hipotalámico hipoficiario adrenal, lo que implicaba un mayor flujo de cortisol dañino. La buena noticia es que podían revertir ese estado al darles el probiótico Bifidobacterium infantis. Con estas evidencias, no deja de maravillarme la noción de que sean los bichos de mi barriga, y no mi cerebro, quienes controlen mi reacción al estrés. El papel de las bacterias intestinales en el sueño reparador. El cortisol, la hormona del estrés, está estrechamente ligado a nuestro ritmo circadiano, que es el ir y venir de hormonas durante las 24 horas del día, que interviene a nivel biológico en si nos sentimos alertas o cansados. El insomnio es un síntoma común de los trastornos relacionados con el estado de ánimo, y ahora se sabe que está relacionado con el microbioma. Las investigaciones recientes demuestran que muchas citocinas, como ciertas interleucinas y el TNF-alfa, son importantes para inducir el sueño, sobre todo el sueño profundo no REM, que es el más reparador. Y son las bacterias intestinales las que estimulan la producción de estas sustancias en coordinación con los niveles de cortisol. Se supone que los niveles de cortisol deben estar naturalmente en su nivel más bajo en las noches y comienzan a aumentar en las primeras horas de la mañana. Las citocinas tienen ciclos circadianos dictados esencialmente por las bacterias intestinales. Cuando los niveles de cortisol suben en la mañana, las bacterias intestinales inhiben la producción de citocinas, y este cambio determina la transición entre sueño no REM y sueño REM. Por lo tanto, las alteraciones en las bacterias intestinales pueden tener efectos negativos significativos en el sueño y los ritmos circadianos. Equilibra el intestino y superarás el insomnio. Bichos ansiosos. Con todo lo anterior en mente, volquemos un momento nuestra atención a la ansiedad, un pariente cercano de la depresión. Ambos padecimientos van de la mano. A alguien con ansiedad crónica se le puede diagnosticar depresión y recetársele antidepresivos en conjunto con los ansiolíticos. Es común padecer ansiedad y depresión al mismo tiempo, y a veces la ansiedad persistente es lo que deriva en síntomas depresivos debido a su impacto en la vida personal. Sin embargo, la principal diferencia entre los dos trastornos es que la ansiedad se caracteriza por miedo y aprensión, pensamientos nerviosos y preocupaciones exageradas sobre el futuro. La depresión, por otro lado, no implica esos temores, sino que más bien gira en torno a una sensación de desesperanza. Por lo tanto, en lugar de pensar que el cielo se me viene encima, la gente deprimida siente que el cielo ya se cayó, que la vida es terrible y que nada puede salir bien. No obstante, la ansiedad y la depresión suelen confluir en las mismas conversaciones porque están relacionadas psicológicamente, es decir,
que ambas implican muchos pensamientos negativos y comparten algunos síntomas como jaquecas, dolor, náuseas, molestias gástricas. Hay muchos tipos de trastornos de ansiedad, y también la depresión abarca un espectro amplio, pero ambos padecimientos tienen mucho en común en términos del estado de la flora intestinal. Al igual que con la depresión, la ansiedad está muy relacionada con las alteraciones de la microbiota intestinal. Numerosos estudios han descubierto el mismo tipo de características en personas con trastornos de ansiedad que en personas con depresión: niveles elevados de inflamación intestinal, niveles elevados de inflamación sistémica, niveles bajos de hormona de crecimiento cerebral FNDC, sobre todo en el hipocampo, niveles altos de cortisol y una reacción al estrés excesiva, así como mayor permeabilidad intestinal. ¿Te suena familiar? Es natural sentirse ansioso o hasta deprimido en algunas ocasiones, pero cuando estas emociones son constantes y causan tanto malestar que interfieren con la calidad de vida, se vuelven problemas de salud mental. Los trastornos de ansiedad afectan a cerca de 40 millones de adultos estadounidenses al año. Entre ellos está el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo, la fobia social y el trastorno de ansiedad generalizada. Pero mientras las investigaciones siguen en pañales, en la práctica se vuelve evidente que los trastornos de ansiedad, como también la depresión, son causados por una combinación de factores que, sin duda, incluyen el estado y funcionamiento del intestino y sus habitantes. Aunque la gota que derrame el vaso en el desarrollo de algún trastorno de ansiedad sean los fallos en las partes del cerebro que controlan el miedo y otras emociones, no podemos negar el hecho de que dichas transmisiones neuronales dependen en parte de la salud del microbioma. Cuando la flora intestinal no está bien equilibrada, otros procesos biológicos, sean hormonales, inmunitarios o neuronales, tampoco funcionan bien. Y los centros de procesamiento del cerebro, como los que se encargan de las emociones, pueden verse bastante afectados. En mi propia experiencia, he tenido pacientes que afirman nunca haber sentido ansiedad o depresión hasta que empezaron a tener problemas intestinales. ¿Será mera coincidencia? Yo creo que no. Por fortuna, empiezan a surgir investigaciones que evidencian la conexión. En un estudio de 2011, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, se reportó que ratones alimentados con probióticos tenían niveles significativamente menores de corticosterona, otra hormona de estrés, que los ratones alimentados con caldo regular. Los ratones que recibieron bacterias exhibían menos comportamientos relacionados con estrés, ansiedad y depresión que los que recibieron caldo regular. Lo que también resulta interesante es que los estudios tanto en animales como en humanos han demostrado que ciertos probióticos, los cuales detallo en el capítulo 10, pueden aliviar la ansiedad al balancear el microbioma. Por ejemplo, en una investigación reciente, neurobiólogos de la Universidad de Oxford descubrieron que darles prebióticos a las personas, que es comida para las bacterias buenas, tenía efectos psicológicos positivos. 45 adultos saludables de entre 18 y 45 años tomaron un prebiótico o un placebo a diario durante 3 semanas. A los participantes se les hicieron estudios para que los investigadores pudieran evaluar su capacidad de procesamiento de la información emotiva. La teoría subyacente es que si desde el comienzo eres ansioso, serás más reactivo a la negatividad, ya sea en forma de imágenes o palabras con una fuerte carga emocional. Este grupo de investigadores de Oxford documentó que, en comparación con el grupo que recibió el placebo, los individuos que tomaron el prebiótico prestaban más atención a la información positiva que a la información negativa. Este efecto, el cual se ha observado entre individuos que toman antidepresivos o ansiolíticos, sugiere que el grupo que consumió prebióticos experimentaba menos ansiedad al enfrentar los estímulos negativos. Curiosamente, los investigadores también descubrieron que quienes tomaban los prebióticos tenían niveles menores de cortisol, medido en saliva durante la mañana, que es cuando se supone que está en su nivel más elevado. Este estudio no es muy distinto del realizado en la UCLA con un producto lácteo fermentado, pero lo importante es que se suma a la gama de estudios realizados en humanos que exhiben un vínculo entre bacterias intestinales y salud mental, sobre todo en relación con la ansiedad. Debo agregar otro dato importante que ayude a definir qué ocurre en el cuerpo de una persona con ansiedad y posible depresión.
Como recordarás, la serotonina es un neurotransmisor importante, el cual suele relacionarse con sentimientos de bienestar. Se sintetiza a partir del aminoácido triptófano, pero cuando ciertas enzimas degradan el triptófano en el cuerpo, este deja de estar disponible para la producción de serotonina. Uno de los subproductos del triptófano fracturado es la quinurenina, por lo que los niveles elevados de quinurenina indican que los de triptófano andan bajos. Los niveles altos de quinurenina suelen documentarse no solo en pacientes con depresión y ansiedad, sino también en personas con Alzheimer, enfermedades cardiovasculares y hasta tics. Tengo la esperanza de que en el futuro empecemos a tratar estos padecimientos con probióticos, pues ya se sabe que, por ejemplo, el probiótico que mencioné antes, el Bifidobacterium infantis, el mismo que calma la respuesta de estrés, se asocia con niveles bajos de quinurenina. Esto significa que hay más triptófano disponible para la producción de serotonina, la cual es clave para ahuyentar no solo la depresión, sino también la ansiedad. Tomemos el caso de Martina, una mujer de 56 años que llegó a mi consultorio por problemas de ansiedad y depresión. Su historia es muy útil ilustración del vínculo entre la salud mental y el microbioma. Martina estaba cansada de tomar medicamentos que durante 10 años no le habían funcionado, pero temía dejarlos. Tomaba simultáneamente un antidepresivo y un antiinflamatorio no esteroideo para el dolor crónico en brazos y piernas, cuyo diagnóstico previo era fibromialgia. Al examinar su historial clínico, noté que empezó a tener problemas de depresión pasados los 20 años, pero no empezó a tomar medicamentos sino hasta después de los 40. Había nacido por parto natural, pero no fue amamantada. De niña tomó varios tratamientos de antibióticos para infecciones en la garganta, que derivaron en una amigdalectomía. Durante su adolescencia, tomó el antibiótico tetraciclina durante 18 meses para tratarle el acné. Siempre había tenido problemas gástricos. Martina afirmaba haber padecido estreñimiento crónico o diarrea desde que tenía uso de razón. Lo primero que le pedí fueron algunos estudios de laboratorio, y de ahí descubrí que tenía una intolerancia al gluten significativa. Sus niveles de vitamina D eran bajos, mientras que el nivel de LPS, marcador de permeabilidad intestinal e inflamación, estaba por los cielos. Le expliqué que nuestra principal misión era restablecer su salud intestinal. Le recomendé que adoptara una dieta libre de gluten y un programa intenso de probióticos orales, junto con alimentos prebióticos y complementos de vitamina D. Le sugerí algunos otros cambios de hábitos, incluyendo hacer ejercicio aeróbico regular y dormir más horas. Cité a Martina 6 semanas después, y antes de que pudiera hablar, noté que era evidente la transformación. Se veía radiante. En la clínica fotografiamos a todos nuestros pacientes durante la consulta inicial. En esa segunda visita le tomé otra foto, la cual ahora comparo con la primera. Es impresionante. Puedes corroborarlo en www.drperlmutter.com. Aunque no se lo había recomendado, dejó de tomar el antidepresivo un mes antes de la cita, y para la fecha de nuestro encuentro había dejado todos los medicamentos. Siento como si la neblina por fin se hubiera disipado, afirmó. Su ansiedad crónica se había esfumado. Dormía mejor, disfrutaba ejercitarse, y por primera vez en décadas defecaba con regularidad. Le pregunté sobre el dolor de la fibromialgia, y comentó que ya hasta se le había olvidado. Jóvenes, distraídos y drogados. Quizá no hay mejor forma de comprender la relación entre un sistema digestivo irritable y una mente inestable que imaginando a un grupo específico de personas, niños con TDAH. Aunque es casi rutinario que se diagnostique TDAH en adultos, en mi opinión, son los niños quienes están en riesgo porque su cerebro aún está en desarrollo. A pesar de que la depresión y el TDAH no suelen figurar en las mismas conversaciones, tienen mucho en común. Finalmente, algunos de sus síntomas son los mismos, comparten el mismo mecanismo subyacente, la inflamación descontrolada. Además, ambos trastornos se tratan con fármacos potentes que alteran la mente, y no a través de la alimentación. De hecho, en ciertos casos, el TDAH se trata con antidepresivos. Hoy en día, a más de 11% de los niños entre 4 y 7 años se les ha diagnosticado TDAH, y 2/3 de estos niños toman medicamentos. Es abrumador.
En la página web de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la sección principal sobre el TDAH incluye datos sobre síntomas y diagnóstico, y de ahí se pasa directamente a las opciones de tratamiento, ninguna de las cuales contempla un protocolo alimenticio. Y tampoco se menciona la prevención una sola vez. Los niños estadounidenses no son distintos genéticamente a los de otras nacionalidades, en donde rara vez se diagnostican casos de TDAH. Como ya mencioné, la gran mayoría de los medicamentos para el TDAH que se consumen en el mundo se usan en Estados Unidos, lo cual no es motivo de orgullo. Nadie hace la evidente pregunta del millón. ¿Por qué en las culturas occidentales hay tantos casos de niños con déficit de atención, dificultades de aprendizaje y problemas para controlar la impulsividad? Es obvio que el trasfondo es ambiental. Algo ha cambiado, algo que podríamos modificar. Datos recientes y aterradores revelan que más de 10.000 infantes norteamericanos, de entre 2 y 3 años, están recibiendo medicamentos para TDAH. Tratar a los niños a tan corta edad con fármacos va totalmente en contra de los lineamientos pediátricos establecidos y prácticamente no hay evidencias de los efectos que tienen estos potentes medicamentos en el cerebro en desarrollo. Aún más perturbador es el hecho de que los niños estadounidenses con seguro médico estatal tienen más probabilidades de recibir medicamentos estimulantes como metilfenidato o fenetilamina que los de las familias de clase media o alta. Esto implica que es más probable que los médicos con poca ética traten a los niños de bajos recursos con fármacos. Aunque las inquietudes sobre el uso de estos medicamentos han popularizado el enfoque no estimulante al tratamiento del TDAH, los medicamentos alternativos tampoco son inofensivos. Fármacos como la atomoxetina traen su propio costal de efectos secundarios indeseables: mareo, falta de energía, pérdida de apetito, náuseas, vómito, cólicos, problemas para dormir, boca seca, etc. Y más allá de los efectos secundarios, las investigaciones muestran que este medicamento estimula la expresión de 114 genes, mientras silencia otros 11. Aún así, los médicos los siguen recetando. En palabras de un equipo de investigadores cuyo estudio resalta estos cambios genéticos, se sabe poco sobre las bases moleculares de su efecto terapéutico. Paso bastante tiempo en mi consultorio tratando a niños con TDAH. Parte del examen clínico que les realizo implica preguntarles su historial médico. Como es de esperarse, los padres de niños con TDAH suelen decirme que su hijo tenía infecciones de oído frecuentes, para las cuales se le recetaron antibióticos. A algunos de estos niños les quitaron las amígdalas, y muchos de ellos no fueron amamantados por mucho tiempo, o a veces nunca. Y buena parte de ellos nacieron por cesárea. En 2000 se dio a conocer un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, en el cual la doctora Laura J. Stevens, de la Universidad Purdue, reveló que es menos probable que se diagnostique TDAH en niños que fueron amamantados. También señaló la existencia de una correlación entre el tiempo que el niño fue amamantado y su riesgo de desarrollar TDAH. Lo más revelador fue el hallazgo de que tener muchas infecciones de oído y estar expuesto a antibióticos se asocia fuertemente al aumento de riesgo de TDAH. En otro estudio notable que mencioné en el capítulo 1, se concluye que los niños nacidos por cesárea tienen el triple de riesgo de padecer TDAH. Dicho de otro modo, este trastorno no es fortuito. Todas estas correlaciones señalan en dirección hacia los cambios en la flora intestinal. Como ya sabes, el método de nacimiento y la lactancia son fundamentales para establecer el equilibrio adecuado de organismos intestinales, lo cual sienta las bases para un ambiente estable en el que el cuerpo reaccione de forma adecuada a los desafíos inmunitarios. Los antibióticos cambian la constitución bacteriana, con lo que ponen en peligro al muro intestinal y modifican la respuesta neurológica a lo que ocurre en el intestino. Esto puede alterar los niveles de neurotransmisores importantes y aumentar la producción de sustancias químicas inflamatorias que irritan el cerebro y afectan la función neurológica. La producción de vitaminas esenciales para la función cerebral también se ve afectada, y el efecto acumulativo de todos estos sucesos es la inflamación, la cual es dañina para el cerebro tanto a corto como a largo plazo. En el caso del TDAH, los individuos con predisposición genética al trastorno que sufren de inflamación crónica tienen altas probabilidades de desarrollarlo.
no me sorprende que el aumento de casos de TDAH vaya a la par del aumento en la obesidad infantil, otro trastorno inflamatorio relacionado con la flora intestinal que exploraremos en el capítulo 4. No te imaginas con cuánta frecuencia mis pacientes con TDAH se quejan de molestias digestivas. El estreñimiento crónico está presente en casi todos los casos, incluso entre quienes no toman fármacos estimulantes, los cuales también fomentan el estreñimiento. Pero no soy el único que ha hecho esta conexión. En una publicación reciente de la revista Pediatrics, un grupo de científicos evaluó a 742.939 niños, 32.773 de los cuales, 4.4%, tenían TDAH. La prevalencia de estreñimiento era casi 3 veces mayor en niños con el trastorno. La incontinencia fecal era 67% mayor en este mismo grupo. Y no había diferencias entre los niños que tomaban medicamentos para el TDAH y quienes no. Este tipo de datos de gran escala deja en claro que hay algo mal en el aparato digestivo de estos niños y que se vincula directamente con la función neurológica. Asimismo, investigadores alemanes revelaron recientemente una alta prevalencia de intolerancia al gluten entre niños con TDAH. Los participantes del estudio, que eran intolerantes al gluten, recibieron una dieta sin gluten, y tras iniciar la dieta libre de gluten, los pacientes o sus padres reportaron mejorías de comportamiento y funcionamiento en comparación con el periodo anterior. Los autores recomendaron entonces hacer pruebas de intolerancia al gluten como parte del proceso diagnóstico del TDAH. También afirmaron que no se le debe considerar un trastorno en sí mismo, sino más bien un síntoma de otros tantos problemas. Y yo estoy totalmente de acuerdo. El TDAH no es más que una manifestación de inflamación fuera de control por culpa de detonantes como el gluten y los efectos derivados de un microbioma enfermo. De hecho, se ha señalado que los factores alimenticios por sí solos están implicados en el desarrollo del TDAH. Además de los efectos que ya sabemos que tiene la alimentación en el microbioma, los investigadores han demostrado que muchos desafíos conductuales en niños pueden remediarse de manera efectiva con cambios de dieta. Según un estudio publicado en 2011 en la revista Lancet, los investigadores documentaron una mejoría impresionante de los síntomas de TDAH con el uso de una dieta restrictiva. Aunque no es la primera vez que la alimentación se vincula con el desarrollo y permanencia del TDAH, sí fue el primer estudio en enfatizar el impacto de la dieta en un trastorno neurológico como este. Estos científicos incluso se atrevieron a sugerir que más de la mitad de los niños diagnosticados con TDAH podría estar experimentando una hipersensibilidad a alimentos como los lácteos, el trigo y algunos productos procesados con ingredientes artificiales y colorantes de comida. Aunque este estudio ha sido criticado y se requieren mayores investigaciones para confirmar sus hallazgos, comenzó el debate sobre la verdadera influencia de la alimentación en el TDAH. También reitera la posibilidad de que un trastorno conductual como este se origine por factores externos, como la alimentación, y por lo tanto, que pueda ser tratado con cambios ambientales. Esto incluiría modificaciones al microbioma, pues el cambio de alimentación modifica también la composición de la flora intestinal, la que a su vez puede tener impacto en el comportamiento. Permíteme compartirte otra pieza del rompecabezas que conecta todo con el intestino. Se trata del GABA, el importante neurotransmisor que mencioné con anterioridad. Hay una fuerte carencia de esta sustancia química en el cerebro de niños con TDAH. Un ingenioso estudio realizado por el Dr. Richard Eden, profesor asociado de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, utilizó cierta tecnología muy sofisticada llamada espectroscopía de resonancia magnética, que en sentido figurado, abre una ventana al cerebro y permite a los científicos medir las cantidades de distintas sustancias en humanos vivos. Los investigadores usaron esta tecnología en 2 grupos de niños de entre 8 y 12 años, uno con TDAH y otro de control, y notaron una diferencia significativa en las concentraciones cerebrales del GABA en ambos grupos. El grupo de niños con TDAH tenía niveles mucho menores de GABA en comparación con el control, por lo que los científicos concluyeron que el TDAH bien podría ser resultado de la deficiencia de GABA. ¿Qué desencadena esta falta de GABA y cómo podemos aumentar sus niveles en el cerebro de estos niños?
El GABA se produce en el cuerpo a partir del aminoácido glutamina. No obstante, convertir la glutamina en GABA requiere la presencia de los llamados cofactores, que son sustancias necesarias para que se produzca cierta reacción química. La conversión requiere específicamente tanto zinc como vitamina B6, dos ingredientes que deben provenir de la comida. Entonces, ciertas variedades de bacterias intestinales pueden usar estos cofactores para producir GABA, aunque los científicos aún están tratando de descifrar qué cepas bacterianas están implicadas en este proceso. En una investigación publicada en el Journal of Applied Microbiology, se ha descubierto que tipos específicos de lactobacilos y bifidobacterias producen GABA en abundancia. Asimismo, estudios que usan estas bacterias en forma de probióticos han tenido resultados prometedores para reducir la ansiedad. En la actualidad se están haciendo muchas investigaciones sobre el GABA y su relación con componentes específicos de cierta impulsividad semejante al TDAH. Los científicos también están explorando el GABA y su potencial conexión con otro trastorno neurológico, el síndrome de Tourette. El consenso generalizado sobre por qué la falta de GABA puede tener un impacto tan importante en el cerebro es que parece ser que se trata de un neurotransmisor inhibidor que disminuye la carga eléctrica de las neuronas y hace menos probable la excitación de neuronas aledañas. La deficiencia de actividad del GABA implicaría que algunas áreas del cerebro se sobrerevolucionan, y esto coincidiría sin duda con lo que se observa en niños con la excesiva actividad motriz y la pérdida de control de impulsos que caracterizan el síndrome de Tourette. Ahondaré en el tema en el capítulo 9. Como ya he dicho, debemos divorciarnos de la noción de que podemos arreglar nuestros problemas neurológicos con remedios farmacéuticos que interfieren con los síntomas, pero pasan por alto la causa subyacente, sobre todo en el caso de los niños. Imagina cómo serían las cosas si pudiéramos tratar a niños con TDAH con una alimentación saludable, probióticos y otros complementos alimenticios, en lugar de administrarles metilfenidato. Un prometedor estudio al respecto se publicó en 2003, 5 años antes de que comenzara el proyecto del microbioma humano. Los investigadores evaluaron a 20 niños con TDAH. La mitad de ellos recibió metilfenidato, mientras que la otra mitad recibió probióticos como Lactobacillus acidophilus y complementos nutricionales, incluyendo ácidos grasos esenciales. Para sorpresa de los científicos, los probióticos y los complementos daban el mismo resultado que el metilfenidato. Los autores señalaron que los lípidos esenciales que repararon las células del revestimiento intestinal, junto con la reinoculación de flora benéfica y la administración de probióticos, podrían explicar el resultado positivo de este protocolo en niños. Esta información, publicada hace más de una década, ofrece una alternativa al uso de fármacos potencialmente peligrosos. Aunque fue un estudio pequeño y se requieren mayores investigaciones al respecto, espero que surjan más trabajos como este que refuercen la evidencia de que hay una fuerte conexión entre el TDAH y el equilibrio de la flora intestinal saludable. Ya contamos con 35 años de investigación sobre el vínculo entre intolerancias alimenticias y síntomas de TDAH. Ahora solo nos falta documentar más el papel de las bacterias intestinales en este panorama global. Mencioné con anterioridad que el aumento en la incidencia del TDAH refleja la espiral creciente de obesidad infantil. Durante las últimas 2 décadas he observado las cifras de ambos padecimientos alcanzar máximos insospechados. Como ya he demostrado, sin duda comparten vínculos con el microbioma. Pero ahora que ya tienes idea de cómo influyen las bacterias en los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, es hora de mirar a los ojos al otro elefante en la sala. Es el microbioma, y no nuestra inclinación hacia los pasteles y los refrescos, el responsable de la epidemia de obesidad, incluyendo aquella que aqueja a nuestros niños. No perdamos más tiempo. Capítulo 4. La flora intestinal puede engordarte y degenerar tu cerebro. Sorprendentes vínculos entre las bacterias intestinales y el apetito, la obesidad y el cerebro. Como yo, sabes bien lo terrible que es la epidemia de obesidad, pues con demasiada frecuencia nos encontramos con encabezados al respecto en revistas y periódicos. Las cifras son tan abrumadoras que dan ganas de ignorarlas. A nivel mundial, la cantidad de gente con sobrepeso u obesa pasó de 857 millones en 1982
a 2.100 millones en 2013, un crecimiento de más de 145%. Otra manera de entender la inmensidad del problema es pensar que en 1990, menos de 15% de la población estadounidense de casi todos los estados era obesa. Para 2010, 36 estados tenían índices de obesidad de 25% o mayores, y 12 de esos estados tenían índices de 30% o mayores. A nivel nacional, aproximadamente 2 de cada 3 adultos tienen sobrepeso o son obesos. Los estándares actuales consideran que una persona con índice de masa corporal, IMC, una medida de peso relativa a la altura del individuo, de entre 25 y 29.9 tiene sobrepeso, mientras que quien tiene un IMC de 30 o más se considera obeso. La obesidad afecta ligeramente más a mujeres que a hombres, y en la actualidad 26% de los niños estadounidenses se clasifican como obesos. Es una enfermedad que cada año le cuesta al país $147,000 millones. A nivel mundial, 3.4 millones de personas mueren al año por causas relacionadas con el sobrepeso o la obesidad. Y las consecuencias de salud van más allá de la carga psicológica de lidiar con el padecimiento. Además de cobrarle una factura emocional al individuo, quien es víctima de prejuicios y discriminación por su obesidad, y enfrenta a diario el estigma de ser obeso, el sobrepeso y la obesidad también se asocian con cardiopatías, cáncer, diabetes, osteoartritis, enfermedad renal crónica y enfermedades neurodegenerativas, incluyendo Alzheimer. Desafortunadamente, los efectos de la obesidad en el cerebro no suelen ser parte de la discusión, aunque deberían serlo. En la actualidad contamos con evidencia inconfundible e irrefutable de que el sobrepeso o la obesidad aumentan significativamente las posibilidades de sufrir deterioro cognitivo, pérdida de tejido cerebral y una gran variedad de trastornos neurológicos, desde depresión hasta demencia. La obesidad puede incluso reconfigurar al bebé en el útero. Un estudio publicado en la revista Cell a principios de 2014 demostró que la obesidad durante el embarazo puede causar que el feto desarrolle circuitos neuronales anormales relacionados con el control del apetito, lo que a su vez aumenta las probabilidades de que el niño tenga sobrepeso o desarrolle diabetes en su vida. Para colmo de males, investigadores de la Universidad de Oregon publicaron un artículo a finales de 2014 en donde demuestran que la obesidad durante el embarazo daña las células madre del feto, las cuales son responsables de la creación de la sangre y el mantenimiento de las funciones del sistema inmune. Durante décadas, los científicos han intentado hallar una solución para terminar con la obesidad. Las farmacéuticas gastan miles de millones de dólares con la esperanza de encontrar una pastilla milagrosa que permita bajar de peso con rapidez y de forma segura, sin efectos secundarios. Y millones de personas han vaciado sus bolsillos para comprar curas prometedoras, desde libros y revistas hasta complementos y productos televisivos que les desinflen las llantitas. Nada ha revolucionado esta industria aún. Pero yo creo que hay algo que podría hacerlo, y quizá ya te imaginas qué es: restablecer el microbioma. Los hallazgos científicos recientes apuntan hacia el poder del microbioma para controlar el apetito, la salud metabólica y el peso. Tener éxito en la aventura de alcanzar el peso óptimo depende de si albergas o no microbios grasosos. Tribus grasas contra tribus flacas. Antes de entrar en detalles sobre la obesidad en el contexto del microbioma, reflexionemos de nuevo sobre la diferencia entre el niño occidental promedio y un niño del África subsahariana rural. Ten en mente que la obesidad y el sobrepeso son algo prácticamente desconocido en esta población africana, comparada con las poblaciones occidentales. Reconozco que parte de esta discrepancia se debe al acceso a los alimentos en general, pero parte de la conversación que estamos teniendo gira en torno a la composición de la flora intestinal en cada población. En un estudio muy citado publicado por la Universidad de Harvard en 2010, los investigadores estudiaron el efecto de la alimentación en el microbioma al evaluar las bacterias intestinales de niños de zonas rurales de África. Estos niños llevan una alimentación alta en fibra, similar a las de los primeros grupos humanos sedentarios en la época del nacimiento de la agricultura. A través de estudios genéticos, los científicos identificaron los tipos de bacterias presentes en la materia fecal de estos niños. Además, observaron el total de ácidos grasos volátiles,
los cuales son producidos por las bacterias intestinales cuando digieren fibra de origen vegetal, polisacáridos. Como ya hemos discutido, los dos principales grupos de bacterias son las firmicutes y las bacteroidetes, y entre ambos representan más de 90% de la población bacteriana en el intestino. La proporción que guardan estos grupos determina el nivel de inflamación y se relaciona de manera directa con padecimientos como obesidad, diabetes, enfermedad coronaria e inflamación en general. Aunque no hay proporción perfecta que equivalga a salud óptima, sabemos que una mayor proporción de firmicutes, es decir, más firmicutes que bacteroidetes en el intestino, se asocia con mayor inflamación y obesidad. ¿Por qué? Como ya señalé con anterioridad, las firmicutes son excepcionalmente hábiles para extraer calorías de los alimentos, por lo que aumentan la absorción calórica del cuerpo. Si puedes absorber más calorías de los alimentos que van pasando por tu tracto gastrointestinal, tienes más probabilidades de subir de peso. Las bacteroidetes, por el contrario, se especializan en digerir almidones de origen vegetal y fibras en moléculas de ácidos grasos más cortas, las cuales el cuerpo aprovecha como energía. La proporción de firmicutes a bacteroidetes es lo que hoy en día se considera un biomarcador de obesidad. El estudio de la Universidad de Harvard ya mencionado descubrió que en los intestinos de la población occidental dominan las firmicutes, mientras que la población africana alberga mayores cantidades de bacteroidetes. Miremos esta información de cerca. Que las firmicutes lleven las de ganar tiene sus consecuencias, pues múltiples estudios han demostrado que este tipo de bacterias ayuda a regular los genes metabólicos. Esto significa que las bacterias de esta familia, las cuales son muy abundantes en humanos con sobrepeso, en realidad controlan los genes que tienen un impacto negativo en el metabolismo. Básicamente secuestran nuestro ADN y arman un escenario en el que el cuerpo cree que necesita retener calorías. Como afirman los autores de un estudio publicado en 2011, los microorganismos no solo aumentan la cosecha energética en el intestino, sino que también afectan la regulación del almacenamiento de dicha energía y el funcionamiento del sistema inmune. Esto último es importante porque desequilibra la composición de la comunidad bacteriana intestinal y puede derivar en enfermedades inflamatorias, inflamación que se vincula con la obesidad. Además, a inicios de 2015, el American Journal of Clinical Nutrition publicó un estudio que ofrecía mayores evidencias de que los niveles elevados de firmicutes cambian la expresión de nuestros genes y que señalaba que esto sienta las bases para padecer obesidad, diabetes, cardiopatías e inflamación. Sin embargo, como se demuestra en este estudio, es posible cambiar la situación. Algo tan sencillo como consumir más fibra dietética puede modificar la proporción bacteriana. Cuando los científicos examinaron los ácidos grasos volátiles hallados en las muestras de cada grupo, europeos y africanos, encontraron otra diferencia notable. En el capítulo 5 analizaremos el significado de estas distintas proporciones. Por ahora, bastará decir que lo deseable es que haya más ácidos butíricos y acéticos que propiónicos. Las concentraciones altas de ácidos propiónicos indican que el intestino está gobernado por bacterias poco amigables. De ahí que el perfil africano refleje un microbioma mucho más saludable que el europeo, y estas diferencias tienen todo que ver con la alimentación. La dieta africana es alta en fibra y baja en azúcares, mientras que la europea es justo al revés. ¿Podría esto ayudar a explicar por qué la obesidad, y hasta enfermedades como el asma, no es habitual en las zonas rurales africanas? Cuando doy conferencias sobre el tema de obesidad y flora intestinal, disfruto compartir un estudio innovador publicado en Science en 2013 sobre gemelos, el cual fue uno de los primeros de su clase en revelar la conexión entre tipos de microbios intestinales y el desarrollo de la obesidad. Cuando científicos de la Universidad de Washington trasladaron bacterias intestinales de un gemelo obeso al tracto gastrointestinal de ratones delgados, estos últimos engordaban. Pero cuando se trasplantaban bacterias del gemelo delgado a los ratones delgados, estos se mantenían igual, siempre y cuando llevaran una alimentación sana. Investigaciones previas habían ya notado una diferencia significativa en la disposición bacteriana de los humanos obesos en comparación con la flora intestinal de personas en su peso ideal. En un estudio de 2006, publicado en Nature, el mismo grupo de investigadores de la Universidad de Washington documentó que los individuos obesos tenían, en promedio, 20% más firmicutes que los individuos de peso normal,
y casi 90% menos bacteroidetes. Otros estudios han demostrado además que los individuos diabéticos y obesos tienden a carecer de diversidad bacteriana. Asimismo, investigaciones realizadas en la Clínica Cleveland han revelado que algunas bacterias metabolizan componentes de la carne y los huevos para producir un compuesto que promueve la obstrucción de las arterias. Por lo tanto, si tienes muchas de estas bacterias, tienes mayor riesgo de padecer cardiopatías. Esto explicaría por qué algunas personas que se atascan de alimentos taparterias jamás desarrollan problemas cardíacos, mientras que otras con la microbiota desbalanceada sí los padecen. Esto no significa que debas evitar la carne y los huevos. Por el contrario, estos alimentos son fuentes importantes de nutrientes y parte del programa de Alimenta tu cerebro. La clave aquí es que los desequilibrios de la flora intestinal originan problemas de salud. Por lo tanto, si vas a culpar a alguien de tus problemas cardíacos, que sea en parte a los bichos malos que viven en tu barriga. Antes de explorar los fundamentos científicos detrás de la relación entre tus colonias intestinales y tu talla de cintura, revisemos ciertas nociones básicas que aclaran la conexión entre salud cerebral y obesidad, los efectos de niveles altos de azúcar en la sangre, la resistencia a la insulina y la diabetes. La obesidad es una enfermedad inflamatoria, como los trastornos neurológicos. Aunque es difícil imaginar que la obesidad sea una enfermedad inflamatoria, como también lo es concebir que la demencia y la depresión lo sean, la inflamación está en el origen de todas ellas. Para empezar, la obesidad se asocia con una mayor producción de sustancias inflamatorias o citocinas. Estas moléculas provienen en su mayoría del tejido adiposo mismo, el cual actúa como un órgano que produce hormonas y sustancias inflamatorias. Las células adiposas hacen más que simplemente almacenar unas cuantas calorías extra e influyen más en la fisiología humana de lo que solíamos creer. Si tienes más grasa de la que necesitas, en particular alrededor de los órganos viscerales como el hígado, el corazón, los riñones, el páncreas y los intestinos, tu metabolismo sufrirá. Este tipo de grasa visceral, la cual suele acentuarse en individuos obesos, es sumamente peligrosa. No solo tiene la capacidad única de provocar reacciones inflamatorias, sino que activa moléculas señalizadoras que pueden interferir con las dinámicas hormonales normales del cuerpo. Asimismo, la grasa visceral hace más que inducir inflamación por medio de una cadena de eventos biológicos. Esa misma grasa visceral también se inflama. Este tipo de grasa hospeda hordas de glóbulos blancos inflamatorios. Además, cuando la grasa visceral produce moléculas hormonales e inflamatorias, estas van directo al hígado, el cual responde con otra ronda de municiones, en particular, reacciones inflamatorias y sustancias que alteran las hormonas. En pocas palabras, la grasa visceral es más que un enemigo mal encarado. Es un enemigo armado y peligroso. La cantidad de padecimientos que hoy en día se relacionan con la grasa visceral es tremenda, desde las más obvias como la obesidad y el síndrome metabólico, hasta las no tan evidentes, cáncer, trastornos autoinmunes y enfermedades neurológicas. Esto explica por qué la medida de tu cintura es un referente de tu salud, pues la redondez de tu barriga predice futuros problemas de salud y hasta la muerte. Esto quiere decir que entre mayor sea la circunferencia de la cintura, mayor será el riesgo de enfermar y morir, pero también mayor el riesgo de que haya cambios estructurales adversos a nivel cerebral. En otro artículo bastante citado de 2005, un equipo de científicos de la Universidad de California en Berkeley y en Davis y de la Universidad de Michigan examinaron las proporciones de cintura a cadera en más de 100 individuos y las compararon con los cambios estructurales que sufrió su cerebro conforme fueron envejeciendo. El estudio intentaba determinar si había un vínculo entre la estructura del cerebro y el tamaño del abdomen de las personas, y los resultados generaron gran conmoción en la comunidad médica. Entre más grande es el abdomen de una persona, más pequeño es su hipocampo, el centro de memoria del cerebro. La función del hipocampo depende de su tamaño, así que si el hipocampo se encoge, también se encoge tu memoria. Lo más sorprendente es que los investigadores descubrieron que entre mayor sea la proporción de la cintura a la cadera, habrá mayor riesgo de pequeños derrames, los cuales se asocian con el deterioro de la función cognitiva. En palabras de los autores, los resultados son consistentes con un creciente corpus de evidencia que vincula la obesidad, la enfermedad vascular y la inflamación con el deterioro cognitivo y la demencia.
Otros estudios, incluyendo uno de 2010 realizado en la Universidad de Boston, han confirmado el hallazgo. El peso excesivo del cuerpo es indirectamente proporcional al volumen del cerebro. Ahora bien, habrá quienes argumenten que el tamaño no importa, pero cuando se trata del hipocampo, el tamaño es fundamental. Ten en cuenta que las citocinas generadas por las células adiposas son las mismas que figuran en altas cantidades en todos los trastornos inflamatorios, desde la artritis y las cardiopatías hasta los trastornos autoinmunes y la demencia. Y como ya sabes, podemos hacer pruebas de inflamación gracias a marcadores como la proteína C reactiva, PCR. Como se ha expresado en el New England Journal of Medicine, tener concentraciones altas de PCR se correlaciona con el triple de riesgo de desarrollar demencia y Alzheimer. También se vincula con el deterioro cognitivo y con los problemas para pensar. Creo que los puntos son fáciles de conectar. Si el nivel de inflamación predice la incidencia de trastornos neurológicos y el exceso de grasa corporal aumenta la inflamación, la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades neurológicas. Y dicha inflamación es responsable de muchos de los trastornos que le achacamos a la obesidad, no solo neurológicos. Es tan fundamental en la diabetes como lo es en la hipertensión, por ejemplo. Estos padecimientos pueden tener síntomas distintivos y entrar en categorías distintas. La diabetes es un problema metabólico, mientras que la hipertensión es cardiovascular, pero comparten la misma cualidad subyacente, la inflamación. Azúcar en la sangre y su relación con el cerebro. Puesto que la obesidad es el resultado de una disfunción metabólica, es imposible tocar el tema sin hablar del control de los niveles de azúcar en la sangre. Comenzaré esta discusión dándole un breve vistazo a la insulina, la cual ya sabes que es una de las hormonas más importantes que produce el cuerpo. Esta desempeña un papel protagónico en el metabolismo, ya que nos ayuda a trasladar la energía de los alimentos a las células para su uso. Este proceso es único y muy complejo. Nuestras células solo pueden aceptar la glucosa con ayuda de la insulina, la cual actúa como vehículo y se produce en el páncreas. La insulina, entonces, lleva la glucosa del torrente sanguíneo a las células, en donde se usa como combustible. Cuando una célula está sana, posee gran cantidad de receptores de insulina, por lo que no tiene problemas para responder a su presencia. No obstante, si la célula se ve expuesta sin piedad a niveles demasiado altos de insulina debido a una presencia casi permanente de glucosa, causada por el consumo excesivo de carbohidratos y azúcares refinadas, la célula hace algo extraordinario para adaptarse. Reduce la cantidad de receptores de insulina en su superficie. Es como si la célula cerrara algunas puertas para ignorar el llamado de la insulina. En última instancia, esto provoca que la célula se desensibilice o se vuelva resistente a la insulina. Cuando una célula se vuelve resistente a la insulina, es incapaz de absorber glucosa de la sangre, dejando a ésta en el torrente sanguíneo. Como sucede con la mayoría de los procesos biológicos, un sistema de respaldo libre de fallas está listo para activarse. El cuerpo quiere solucionar este problema, pues sabe que la glucosa no puede estar deambulando en la sangre. Entonces ordena al páncreas incrementar la producción de insulina para limpiar tanta insulina como sea posible, y de esta manera empujar la glucosa hacia las células. Así, niveles más altos de insulina son necesarios porque las células ya no responden correctamente a la insulina. Esto, como es de esperarse, pone en marcha un círculo vicioso que suele culminar en el desarrollo de diabetes tipo 2. Por definición, un diabético es alguien que tiene concentraciones altas de azúcar en la sangre porque su cuerpo es incapaz de trasladar dicha glucosa hacia las células. Y si permanece ahí, se convierte en un arma que inflige mucho daño. La diabetes es una de las principales causas de muerte prematura, enfermedad coronaria, apoplejías, enfermedades renales, ceguera y trastornos neurológicos. Podríamos incluso llegar a decir que es uno de los principales causantes de Alzheimer si no se trata durante años. Aunque la mayoría de la gente que padece diabetes tipo 2 tiene sobrepeso, muchas personas normales o hasta delgadas caminan por las calles sin saber que tienen desequilibrios crónicos en su nivel de azúcar en la sangre. El camino a la diabetes y la carretera a la enfermedad neurológica comienza con estos desequilibrios, independientemente del peso corporal. Y a lo largo de esta cadena de eventos, el cuerpo debe soportar el disturbio inflamatorio.
La insulina también desempeña un papel importante en las reacciones corporales cuando los niveles de azúcar no se pueden mantener bajo control. Considerada una hormona anabólica, la insulina fomenta el crecimiento celular, la formación y retención de grasa y el aumento de la inflamación. Tener niveles altos de insulina acelera o frena a otras hormonas, con lo que el sistema hormonal del cuerpo se desbalancea, y este desequilibrio tiene repercusiones que empujan al cuerpo hacia la orilla del barranco biológico, por decirlo de alguna manera. Los picos de azúcar en la sangre tienen efectos negativos directamente en el cerebro, los cuales provocan más inflamación. El aumento de la concentración de glucosa en la sangre deriva en el agotamiento de neurotransmisores importantes, incluyendo serotonina, epinefrina, norepinefrina, GABA y dopamina. También se gastan los materiales necesarios para producir estos neurotransmisores, como vitaminas B. Asimismo, los niveles de magnesio se reducen, con lo que afectan tanto al sistema nervioso como al hígado. Pero lo más importante es que los niveles altos de azúcar en la sangre desencadenan una reacción llamada glicación, la cual detallé en el capítulo 2. Como recordatorio, la glicación es el proceso biológico en el cual las moléculas de azúcar se adhieren a proteínas y a ciertas grasas para formar nuevas estructuras letales llamadas productos finales de glicación avanzada, AGE, los cuales contribuyen más que cualquier otro factor a la degeneración del cerebro y su funcionamiento. Este proceso puede incluso derivar en el encogimiento de tejido cerebral fundamental. De hecho, los científicos ahora saben que la resistencia a la insulina puede precipitar la formación de las infames placas que se encuentran en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. No olvides que las personas con diabetes tienen el doble de posibilidades de desarrollar Alzheimer y que la gente obesa tiene mucho mayor riesgo de padecer deterioro de la función cerebral. Para dejar algo en claro, la diabetes no provoca Alzheimer directamente. Sin embargo, ambas enfermedades comparten el mismo origen. La diabetes y el Alzheimer son resultados de una arremetida alimenticia contra el cuerpo que lo obliga a adaptarse y desarrollar procesos biológicos que a la larga derivan en disfunción y posteriormente en enfermedad. La diabetes y hasta problemas ligeros de glucosa en la sangre por debajo del umbral de la diabetes se asocian de manera directa con el aumento en el riesgo de encogimiento cerebral y Alzheimer. El incremento en paralelo en las cifras de personas con diabetes tipo 2, obesidad y Alzheimer en la última década, sin duda está conectado. Pero, ¿qué ha provocado tantos casos de diabetes? Los datos muestran que el vínculo entre un alto consumo de carbohidratos y la diabetes es casi indiscutible. En 1994, cuando la Asociación Estadounidense de Diabetes recomendó que los norteamericanos consumieran entre 60 y 70% de calorías provenientes de carbohidratos, la epidemia de diabetes y obesidad se disparó. Entre 1997 y 2007, la cantidad de casos de diabetes en Estados Unidos se duplicó. De 1980 a 2011, las cifras prácticamente se triplicaron. Para 2014, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estimaron que más de 29 millones de estadounidenses, una de cada 11 personas, tiene diabetes, y casi 28% de esas personas no lo saben, es decir, no han sido diagnosticadas. Creo que es posible afirmar que la cantidad de prediabéticos, quienes empiezan a tener desequilibrios de glucosa en la sangre, pero no lo saben, también se ha disparado. Es culpa de los bichos, no de los bombones. No quiero que haya confusión. La regulación del azúcar en la sangre es la prioridad número 1 cuando se trata de preservar la función cerebral y prevenir el desarrollo del Alzheimer. Y los niveles de glucosa en la sangre no solo reflejan el consumo de azúcar y carbohidratos alimenticios, sino también el equilibrio de las bacterias intestinales. Las nuevas investigaciones realizadas en los últimos años nos indican que ciertos tipos de bacterias intestinales en realidad ayudan al cuerpo a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Un poco más adelante ahondaré en los detalles de estos estudios. Se están realizando investigaciones sobre cómo ciertos probióticos podrían revertir la diabetes tipo 2 y los problemas neurológicos asociados. En el simposio sobre el microbioma realizado en Harvard en 2014, me dejó anonadado el trabajo del Dr. M. Newdorp de la Universidad de Ámsterdam, quien ha realizado investigaciones increíbles relacionadas con la obesidad y la diabetes tipo 2. Él ha logrado mejorar con éxito los niveles descontrolados de azúcar en la sangre
de más de 250 pacientes con diabetes tipo 2 a través del trasplante fecal, procedimiento que también ha utilizado para mejorar la sensibilidad a la insulina. Para la medicina alópata, ambos logros son casi inauditos. No hay medicamentos disponibles para revertir la diabetes ni para mejorar significativamente la sensibilidad a la insulina. Con su presentación, el Dr. Newdorp tenía al público en la palma de su mano, prácticamente en silencio. En sus experimentos, trasplantó materia fecal de un individuo sano y delgado a un paciente con diabetes. Lo que hizo para controlar el experimento fue muy inteligente. Simplemente retrasplantó el microbioma de los participantes en sus propios cólones, de modo que estos no sabían si los habían tratado o no. Para quienes a diario vemos los efectos devastadores de la diabetes en nuestros pacientes, los resultados obtenidos en proyectos como los del Dr. Newdorp son un rayo de esperanza. Y como neurólogo que reconoce la relación estrecha entre niveles altos de azúcar en la sangre y degeneración cerebral, creo que este innovador trabajo de investigación abre las puertas a un nuevo mundo de posibilidades en términos de prevención y tratamiento de trastornos neurológicos. Parecería que a diario surge una nueva dieta o complemento que promete ayudarte a perder peso. Las personas con obesidad son señaladas como culpables de sus propios problemas de peso, pues pareciera que no pueden contenerse de comer los alimentos que engordan. Por lo regular, reconocemos que la dieta occidental moderna, la cual es alta en carbohidratos y azúcares refinadas, así como en grasas procesadas, es responsable de la epidemia de obesidad. Pero también creemos que la gente con sobrepeso es floja y no quema suficientes calorías en relación con las que consume. Sin embargo, ¿qué pasaría si tener sobrepeso u obesidad tuviera menos que ver con la voluntad o la carga genética y más con el perfil microbiano del intestino? ¿Y si en realidad le debemos nuestros problemas de obesidad a una congregación enferma y disfuncional de bichos intestinales? Millones de personas sentirían alivio de saber que su aumento de peso podría no ser su culpa. Las investigaciones recientes demuestran que nuestra flora intestinal no solo ayuda a la digestión, como ya te habrás dado cuenta, sino que también desempeña un papel crucial en el metabolismo, lo cual se relaciona directamente con si perdemos o ganamos peso. Dado que influyen en la manera en la que almacenamos grasa, equilibran los niveles de glucosa en la sangre, expresan genes que se relacionan con el metabolismo y responden a hormonas que nos hacen sentir hambrientos o satisfechos, las bacterias intestinales son las directoras de orquesta del cuerpo, en más de un sentido. Desde nuestro nacimiento, ayudan a sentar las bases para determinar si tendremos obesidad, diabetes y problemas neurológicos, o si seremos delgados y tendremos un cerebro sano y veloz, y una vida larga y plena. Ahora es un hecho aceptado que la comunidad bacteriana de la gente delgada se parece a una selva llena de diversas especies, mientras que la de las personas obesas es mucho más limitada. Solíamos creer que el sobrepeso y la obesidad eran cuestiones matemáticas, exceso de calorías ingeridas menos las pocas calorías gastadas. Pero estas nuevas investigaciones revelan que el microbioma desempeña un papel crucial en las dinámicas energéticas del cuerpo, las cuales influyen en la ecuación de calorías ingeridas sobre calorías gastadas. Si albergas demasiadas bacterias que extraen eficientemente más calorías de tus alimentos, adivina qué, absorberás más calorías de las que necesitas, lo que promoverá la absorción de grasas. Para darte una mejor idea de cómo le hacen los científicos para documentar las diferencias microbianas entre personas delgadas y gordas, y para correlacionarlo con la obesidad, es útil mirar más de cerca las investigaciones de Jeffrey Gordon, de la Universidad de Washington, en San Luis. Él y sus colegas están entre los científicos que realizan experimentos innovadores con ratones humanizados. En su ya famoso estudio de 2013 sobre gemelos que mencioné con anterioridad, Gordon de nuevo demostró el poder de la dominación de tribus grasientas y tribus delgadas en el intestino y su vínculo con el riesgo de obesidad. Luego de que su equipo diseñara genéticamente ratones bebé con microbios de una mujer obesa o de su hermana delgada, les permitían a los roedores comer lo mismo en las mismas cantidades. Fue ahí cuando observaron que los ratones se diferenciaron en términos de peso. Los animales que recibieron las bacterias de la mujer obesa no solo engordaron más que los ratones con bacterias de la mujer delgada, sino que sus microorganismos intestinales eran mucho menos diversos. Luego repitieron el experimento, pero esta vez el equipo de Gordon dejó que ambos grupos de ratones bebé
compartieran la misma jaula después de haberlos modificado para que contuvieran microbios grasientos o delgados en los intestinos. Esto les permitió a los ratones que llevaban los microbios de la mujer obesa que adquirieran algunos de los microbios de sus contrapartes delgadas, principalmente a través del consumo de heces fecales de los ratones delgados, el cual es un comportamiento habitual entre ratones. ¿Cuál fue el resultado? Que ambos grupos de ratones se mantuvieron delgados. Gordon llevó el experimento un paso más lejos al transferir cepas bacterianas de los ratones delgados a aquellos destinados a volverse obesos, los cuales, en vez de engordar, desarrollaron un peso normal. En palabras de Gordon, en conjunto, estos experimentos aportan pruebas bastante convincentes de que existe una relación causa-efecto y que fue posible prevenir el desarrollo de la obesidad. ¿Cómo interpretan los resultados Gordon y su equipo? Él sugiere que las bacterias intestinales en los ratones obesos carecen de microbios que tienen papeles estelares en el mantenimiento de un metabolismo normal y un peso saludable. Sus estudios, junto con los de otros, están aportando información nueva sobre qué implican dichos papeles. Por ejemplo, un microbio faltante que se asocia con la regulación del apetito es Heliobacter pylori, el cual ayuda a controlar el hambre al afectar los niveles de grelina, la principal hormona que estimula el apetito. H. pylori tuvo una relación simbiótica con los humanos durante los últimos 58.000 años, pero nuestros tractos digestivos occidentales ya no la albergan en igual proporción debido a las condiciones de vida higiénica y el uso indiscriminado de antibióticos. El equipo de Gordon está entre los científicos pioneros que también están descifrando la conexión entre calidad de la dieta, calidad y diversidad de las bacterias intestinales y riesgo de obesidad. Al usar ratones como modelos, ha demostrado que, si los ratones humanizados reciben una dieta occidental, baja en fibra, frutas y verduras y alta en grasas, los ratones con microbios que favorecen la obesidad engordan, aun si comparten espacio con sus contrapartes delgadas. Dicho de otro modo, la dieta poco saludable impide que las bacterias adelgazantes intervengan y tengan un impacto positivo. Dichos resultados señalan hacia el poder de la alimentación para controlar la composición de la flora intestinal y, en última instancia, el control de peso. Sin duda se requieren estudios adicionales, sobre todo en humanos, pero el trabajo de Gordon ha atraído mucha atención en los círculos médicos y ha inspirado la realización de más investigaciones. En 2013, otro equipo de investigadores provenientes del MIT y de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, en Grecia, aportó mayores evidencias cuando examinaron por qué un yogurt lleno de probióticos tenía un efecto adelgazante tan poderoso. Alimentaron ratones con una diversidad de dietas, aunque no se trataba de ratones comunes, sino de animales con una predisposición genética a la obesidad. Los ratones que consumían comida rápida, alta en grasas y azúcares dañinas y baja en fibra y vitaminas B y D, engordaban con rapidez. Sus microbiomas cambiaban después de unas cuantas semanas de llevar la dieta de comida rápida. Por el contrario, los ratones que recibían 3 porciones a la semana de yogurt con probióticos de una marca comercial se mantuvieron delgados. Pero había un giro inesperado. Los ratones que comían yogurt también podían comer tanta comida rápida como quisieran. El encabezado de sus resultados era muy revelador. Llevar una dieta de comida rápida occidentalizada reestructura el microbioma intestinal y acelera la obesidad asociada con envejecimiento en ratones. No quiero que te quedes con la impresión de que tomar probióticos te da libertad de comer lo que se te dé la gana, pero es un hecho que este trabajo tiene implicaciones importantísimas. Uno de los peores enemigos de nuestro microbioma, el cual ya mencioné de pasada y sobre el cual ahondaré un poco más a detalle, es la fructosa procesada. El estadounidense promedio consume jarabe de maíz alto en fructosa en cantidades que van de las 132 a las 312 calorías diarias. Ya detallaré cómo el consumo de este producto ha ido aumentando de manera constante, al mismo tiempo que la creciente epidemia de obesidad. Muchos científicos han sugerido que la fructosa procesada contribuye a la obesidad y que es uno de los principales factores que interfiere en el desarrollo del microbioma intestinal occidental, aquel que tiene muy poca diversidad microbiana y demasiados tipos de bacterias que alimentan a las células adiposas. ¿Por qué es tan dañina la fructosa? No solo porque alimenta a las bacterias patógenas y de ese modo altera el equilibrio microbiano saludable, sino porque no estimula la producción de insulina como lo hace la glucosa.
Por esta razón, se procesa inmediatamente en el hígado, lo cual significa que disminuye la producción de leptina, otra importante hormona vinculada con la supresión del apetito. Como no te sientes satisfecho, sigues comiendo. Este mismo resultado, la falta de saciedad, se observa tras el consumo de edulcorantes artificiales. Aunque solíamos creer que los sustitutos de azúcar como la sacarina, la sucralosa y el aspartame no tenían impacto en el metabolismo porque no elevaban los niveles de insulina, resulta que pueden causar estragos metabólicos y provocar los mismos trastornos metabólicos que el azúcar real. ¿Cómo es eso posible? Porque cambian el microbioma de tal manera que favorecen la disbiosis, los desequilibrios de glucosa en la sangre y una falta generalizada de salud metabólica. Y sí, la industria productora de alimentos y bebidas se está arrancando el cabello ante esta noticia, la cual se publicó en 2014 en la revista Nature. En el capítulo 6 exploraré los detalles de este estudio, el cual aporta evidencias de que las bacterias intestinales son responsables de ayudar a controlar el azúcar en la sangre, pero también el peso y el riesgo de desarrollar enfermedades. ¿Por qué funciona el bypass gástrico? Por tus bichos. Se han popularizado acercamientos agresivos a la pérdida de peso, como la cirugía de bypass gástrico, la cual reorganiza físicamente el sistema digestivo. Estas cirugías suelen implicar la reducción del estómago y el desvío del intestino delgado. Aunque solíamos creer que desencadenaba una pérdida de peso veloz, principalmente porque obligaba a la persona a comer menos, un estudio monumental publicado en 2014 en Nature planteó la idea de que el microbioma determina el éxito de la cirugía gástrica. En la actualidad contamos con evidencias sorprendentes de que buena parte de la pérdida de peso se debe a los cambios en la microbiota intestinal. Estos cambios ocurren después de la cirugía como respuesta no solo a los cambios anatómicos, sino a las modificaciones alimenticias que suelen ocurrir cuando la persona consume alimentos más saludables que favorecen el crecimiento de distintas bacterias. No tengo duda alguna de que cuando observemos los detalles de por qué los pacientes diabéticos con bypass gástrico suelen experimentar la inversión absoluta de su diabetes poco después de la cirugía, nos encontraremos de nuevo frente al microbioma. Como ya hemos discutido, la proporción de tipos de bacterias intestinales es importante. Muchos estudios demuestran que cuando la cantidad de Firmicutes disminuye, también se reduce el riesgo de problemas metabólicos como diabetes. Por otro lado, cuando la cantidad de bacteroidetes es baja, hay una mayor permeabilidad intestinal, la cual a su vez aumenta todos los riesgos, algunos de los cuales son el caos inmunológico, la inflamación y más adelante los trastornos neurológicos, desde depresión hasta Alzheimer. También debo agregar que el ejercicio promueve el balance adecuado de microorganismos intestinales. Desde hace mucho tiempo sabemos que el ejercicio tiene beneficios en general, pero resulta que su impacto en la pérdida y el manejo de peso no proviene solo de la quema de calorías. Los hallazgos científicos recientes revelan que el ejercicio influye positivamente en el equilibrio de bacterias intestinales para favorecer el crecimiento de colonias que previenen el aumento de peso. En estudios de laboratorio realizados en ratones, los mayores niveles de ejercicio se correlacionaban con una reducción de Firmicutes y un aumento de bacteroidetes. Dicho de otro modo, el ejercicio redujo de manera efectiva la proporción de Firmicutes a bacteroidetes. Aunque se requieren más investigaciones en humanos, las cuales están en proceso, ya contamos con evidencias convincentes de que lo mismo nos ocurre a nosotros. El ejercicio promueve la diversidad microbiana. En 2014, investigadores de la Universidad College Cork de Irlanda examinaron muestras de sangre y heces para comparar las diferencias entre la diversidad microbiana de jugadores profesionales de rugby y hombres saludables, aunque no atléticos. Algunos de los no atletas estaban en su peso ideal, mientras que otros tenían sobrepeso. Los análisis de sangre aportaban información sobre daño muscular e inflamación, que son signos de cuánto ejercicio habían hecho los individuos recientemente. En términos generales, los 40 atletas que participaron en el estudio exhibían mayor diversidad de microbios que cualquier otro de los hombres. En su artículo, publicado en la revista Gut, los investigadores atribuyeron estos resultados al ejercicio extenuante y a la alimentación de los atletas, la cual era más alta en proteína, 22% de calorías de proteínas, contra 15 o 16% de calorías de proteína que consumían los no atletas.
Otro hallazgo clave fue que además de documentar una mayor cantidad de microbios intestinales en los atletas, los investigadores reportaron que entre los microorganismos encontrados en los jugadores de rugby había una cepa bacteriana ligada a bajos índices de obesidad y trastornos relacionados con la obesidad. La ciencia habla por sí misma. Desde el día en que nacemos, la interacción entre la flora intestinal y nuestra alimentación puede hacernos vulnerables a disfunciones metabólicas y enfermedades neurológicas. Para los médicos ya no es un misterio por qué los bebés que no son expuestos a una amplia gama de bacterias benéficas al comienzo de su vida suelen exhibir, a lo largo de su vida, un riesgo mucho mayor de obesidad, diabetes y problemas neurológicos que sus semejantes con microbiomas saludables. Estos bebés en riesgo suelen ser los que nacieron por cesárea, fueron alimentados principalmente con fórmula y suelen sufrir infecciones crónicas para las cuales reciben antibióticos. En un estudio particularmente revelador, científicos canadienses descubrieron que los bebés alimentados con fórmula desarrollan ciertas cepas bacterianas en el intestino que los bebés amamantados no desarrollan, sino hasta que empiezan a consumir alimentos sólidos. Dichas cepas no necesariamente son patógenas, pero la exposición temprana a ciertos tipos de bacterias puede no ser benéfica, puesto que el intestino y el sistema inmune del infante siguen en desarrollo, hecho reforzado por investigadores en esta área que coinciden en que esta podría ser una razón por la cual los bebés alimentados con fórmula son más susceptibles a trastornos autoinmunes como asma, alergias, eczema y celiaquía, así como obesidad. Dicho lo anterior, hablaré sobre las mujeres que alimentan a sus bebés con fórmula. Para algunas, amamantar no es una opción. También hay mujeres que eligen o requieren reducir el tiempo de lactancia. ¿Esto significa que están condenando a sus hijos? Para nada. Aunque sabemos hoy en día que los bebés amamantados tienen un microbioma mucho más diverso y menor riesgo de desarrollar una serie de enfermedades que los bebés alimentados con fórmula, también sabemos que hay mucho que puede hacerse para fomentar el desarrollo de un microbioma saludable en ausencia de la leche materna. Te dará gusto descubrir que el microbioma es muy receptivo a rehabilitarse a través de cambios de hábitos básicos. En el capítulo 8, les daré a las mamás algunas ideas sobre cómo hacerlo. Las inquietudes sobre el uso exagerado de antibióticos en niños no han hecho más que intensificarse ante la epidemia creciente de obesidad infantil. En la actualidad contamos con evidencia suficiente para culpar en parte al uso de antibióticos por su capacidad de modificar el equilibrio microbiano en el intestino. El doctor Martin Blaser, del Proyecto del Microbioma en la Universidad de Nueva York, ha demostrado también que cuando los ratones jóvenes reciben bajas dosis de antibióticos, similares a las que recibe el ganado, retienen 15% más grasa corporal que los animales no expuestos a esos fármacos. Piénsalo y toma en cuenta lo siguiente. El niño estadounidense promedio recibe 3 tratamientos de antibióticos durante el primer año de vida. Blaser enfatizó estos datos durante su presentación en 2014 en el simposio sobre probióticos realizado en Harvard. En las convincentes palabras de la doctora María Gloria Domínguez Bello, también de la Universidad de Nueva York y esposa del doctor Blaser, los antibióticos son como un incendio en el bosque. El bebé está formando el bosque, pero si hay un incendio en ese recién creado bosque, el resultado es la extinción. En un estudio aledaño, cuando un estudiante de posgrado del laboratorio del doctor Blaser alimentó ratones con una dieta alta en grasas y les administró antibióticos, los ratones engordaron. Estos resultados sugieren que hay una sinergia entre los antibióticos y la dieta. Curiosamente, Blaser señala que el uso de antibióticos varía en Estados Unidos y que al observar un mapa salta a la vista un patrón. En los estados en donde los índices de obesidad son mayores, también lo es el uso de antibióticos. Y el sur del país se lleva las palmas por ser la región con más sobrepeso y más antibióticos recetados. Antes de que te abrumen estos datos y quieras cerrar el libro, sobre todo si te sientes identificado, permíteme aclarar algo. Lo que estos novedosos y sorprendentes datos nos comunican es que podemos controlar nuestro metabolismo, y a su vez, las respuestas inflamatorias y la salud cerebral con solo nutrir nuestro microbioma. Aun si no tuviste la fortuna de nacer por parto natural, o si has tomado antibióticos varias veces, ¿quién no? O has llevado una dieta alta en carbohidratos, te propondré soluciones para revertir los daños causados por estas circunstancias. En los próximos capítulos abordaré las estrategias prácticas.
Por ahora, fijemos nuestra atención en otro trastorno que está en boca de todos: el trastorno del espectro autista. Finalmente, en el siglo XXI, podemos hallar algunas medidas preventivas para mejorar los tratamientos individualizados para este padecimiento neurológico en algunos pacientes. Aunque sigue habiendo muchas preguntas sobre este enigmático trastorno neurológico, el papel del microbioma intestinal se va haciendo cada vez más evidente. Como verás más adelante, los hallazgos científicos recientes están sentando las bases para una nueva forma de pensar la medicina. Capítulo 5. Autismo y digestión. Sobre las fronteras de la medicina neurológica. Casi no pasa un día sin que responda alguna pregunta sobre autismo, uno de los trastornos más debatidos en la última década. ¿Qué lo causa exactamente? ¿Por qué hay tantos niños que lo padecen en la actualidad? ¿Alguna vez encontraremos la cura o una medida preventiva exitosa? ¿Por qué hay un rango tan amplio de intensidades? Casi 60 años después de que este trastorno fue identificado por primera vez, el número de casos sigue en aumento. La Organización de las Naciones Unidas estima que hasta 70 millones de personas en el mundo entran en el espectro autista, 3 millones de las cuales se encuentran en Estados Unidos. En primer lugar, aclararé que para los fines de esta discusión usaré el término autismo para comprender todos los grados incluidos en el espectro. Tanto trastorno del espectro autista, TEA, como autismo se usan como términos generales para describir una familia amplia y diversa de trastornos complejos del desarrollo cerebral. Estos trastornos comparten 3 características clásicas: dificultad para la interacción social, problemas de comunicación verbal y no verbal, y comportamientos repetitivos. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los niños o adultos con autismo pueden no señalar objetos para demostrar su interés. Por ejemplo, no señalar un avión en el cielo. No voltear a ver los objetos señalados por alguien más. Tener problemas para vincularse con otros o carecer de interés en otras personas. Evitar el contacto visual y preferir estar solos. Tener problemas para comprender las emociones ajenas o para hablar de sus propios sentimientos. Preferir no ser abrazados o solo hacerlo cuando ellos lo desean. No contestar cuando la gente les habla, pero sí reaccionar a otros sonidos. Estar muy interesados en la gente, pero no saber cómo hablarles, jugar con ellos o vincularse con ellos. Repetir o hacer eco de palabras o frases que se les dicen, o repetir palabras o frases en lugar de hablar normal. Tener problemas para usar palabras o movimientos comunes para expresar sus necesidades. No involucrarse en típicos juegos de imitación, como por ejemplo, intentar alimentar a una muñeca. Repetir acciones una y otra vez. Tener dificultades para adaptarse cuando una rutina se modifica. Tener reacciones inusuales a olores, sabores, apariencias, sensaciones o sonidos. Perder habilidades que solían tener. Por ejemplo, dejar de decir palabras que solían usar. Aunque antes se reconocían distintos subtipos, incluyendo el síndrome de Asperger y el trastorno autista, en 2013 todos los trastornos autistas se fundieron en un solo diagnóstico generalizado: trastornos del espectro autista. Sin embargo, no hay 2 pacientes iguales. Una persona podría tener indicios leves y ciertas dificultades sociales, pero sobresalir en matemáticas o artes, mientras que otra podría tener dificultades motoras, déficits intelectuales y problemas de salud física graves, como insomnio, diarrea crónica o estreñimiento. El Dr. Stephen Scherer, director del Centro de Genómica Aplicada del Hospital de Toronto para Niños Enfermos y el Centro McLaughlin de la Universidad de Toronto, quien recientemente concluyó el estudio más grande hasta la fecha sobre el genoma autista, utiliza una analogía bastante adecuada. Cada niño con autismo es como un copo de nieve, único en su clase. Su estudio más reciente ha revelado que los cimientos genéticos del trastorno son aún más complejos de lo que solía creerse. Contrario a lo que los científicos supusieron durante mucho tiempo, la mayoría de los hermanos que comparten a los mismos padres biológicos y un diagnóstico de autismo no siempre tienen los mismos genes ligados al autismo. Este estudio ha suscitado nuevas sospechas sobre el trastorno, incluyendo la posibilidad de que no sea heredado, aunque sea común en algunas familias. A pesar de las sustanciales diferencias entre personas con autismo, hay algo seguro:
Entre todas representan una comunidad de individuos cuyos cerebros funcionan un poco distinto. Durante el desarrollo temprano del cerebro, algo desencadenó cambios en su fisiología y neurología que derivaron en el trastorno. Ahora que el autismo es tan común y tiene parámetros tan amplios, ha habido un cambio cultural en nuestra forma de concebirlo. Algunos prefieren hablar de este trastorno, sobre todo cuando se trata de individuos bastante funcionales con autismo, como si fuera un estilo de personalidad y no una enfermedad. Es similar a cómo muchos miembros de la comunidad de gente sorda no se consideran discapacitados, sino simplemente se conciben como personas con distintos modos de comunicación. Es valioso este cambio hacia una postura más humanista, aunque no conozco un solo padre de un niño autista que elegiría evitar la cura o el tratamiento efectivo si existieran. Aún los niños con capacidades visuales, musicales y académicas extraordinarias pueden enfrentar ciertos desafíos. Ya sea que veamos el autismo como estilo de personalidad o como enfermedad, es imposible negar que va en aumento. Los síntomas de autismo suelen aparecer entre los 2 y 3 años de edad, aunque algunos médicos identifican ciertas señales durante el primer año de vida. 1 de cada 68 niños estadounidenses entra dentro del espectro autista, lo cual significa un aumento 10 veces mayor de su incidencia durante los últimos 40 años, incremento demasiado grande como para justificarlo solamente con el hecho de que la gente tiene mayor conciencia del autismo y busca que se diagnostique. 1 de cada 42 niños y 1 de cada 189 niñas se ven afectados, lo cual significa que el autismo es entre 4 y 5 veces más común en niños que en niñas. En Estados Unidos hay 2 millones de individuos con diagnóstico confirmado. Sé que no soy el único que cree que se trata de una epidemia. Hace unos años no se me habría ocurrido tocar el tema del autismo. Era demasiado tenso. La conversación se centraba en la controversia sobre la conexión entre el autismo y las vacunas, la cual ha sido refutada por la ciencia. En ese entonces seguíamos en la edad de la ceguera en la que contestábamos «no sé» a la pregunta de qué causa el autismo. Para algunos fue más fácil culpar por completo a las vacunas que examinar otros elementos, quizá improbables, que contribuyen al trastorno, como un microbioma poco saludable. Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado mucho. Estudios legítimos realizados en instituciones de prestigio empiezan a develar la conexión entre bichos intestinales y autismo. Las investigaciones empiezan a darnos respuestas sorprendentes y esperanzadoras. Lo que se empieza a descubrir sobre el autismo tiene implicaciones que van más allá de entender y tratar el trastorno. Contrario a lo que dicta la sabiduría popular, los hallazgos científicos recientes en este campo se traslapan significativamente con aquellos relativos a otros achaques neurológicos. Investigar el autismo implica estar en la frontera de la medicina neurológica, sobre todo cuando la balanza científica se inclina hacia la comprensión del microbioma. Como ya he mencionado, durante mucho tiempo los problemas intestinales se consideraron una serie de síntomas no relacionados con el cerebro, pero ahora estamos descubriendo cómo se vinculan la salud y la función intestinal, y en particular la flora, con el desarrollo del cerebro. Finalmente también estamos abriendo los ojos a cómo las bacterias intestinales contribuyen al desarrollo y la progresión de trastornos neurológicos como el autismo. Más adelante explicaré por qué una de las piezas del rompecabezas que más evidencia el vínculo entre microbios intestinales y autismo es el hecho de que los niños con autismo exhiben ciertos patrones de composición de flora intestinal que no están presentes en niños sin autismo. Para los neurólogos como yo, quienes ayudamos a padres de familia a tratar a sus hijos que padecen tan incomprensible trastorno, esta observación es una bandera roja enorme que se suma al hecho de que los individuos con autismo, casi sin falta, sufren de problemas gástricos. Asimismo, las especies específicas de bacterias intestinales que suelen observarse en individuos con autismo crean compuestos que son dañinos para el sistema inmune y el cerebro, pues pueden incitar al sistema inmune e incrementar la inflamación. En una persona joven cuyo cerebro se está desarrollando con rapidez, la exposición a dichos compuestos, aunada al aumento en la inflamación, bien podría tener que ver con un trastorno cerebral como el autismo. Los científicos que están en las fronteras de esta investigación, algunos de los cuales conocerás en este capítulo, se encuentran estudiando las relaciones entre bacterias intestinales, sus subproductos y el riesgo de autismo. Esta investigación también observa el papel de los sistemas inmune y nervioso,
dos de los protagonistas del desarrollo de cualquier trastorno neurológico. Así como no hay un tipo único de autismo, tampoco hay una causa única. Los científicos han identificado, por ejemplo, una gran cantidad de cambios genéticos extraños, o mutaciones, que se asocian con el autismo. De hecho, mientras escribo estas líneas, dos extensos estudios recientes han exhibido conexiones entre más de 100 genes y el autismo. Estas mutaciones parecen alterar las redes neuronales del cerebro, y no todas ellas se las debemos a mamá o papá, sino que muchas ocurren de manera espontánea en el espermatozoide o el óvulo, justo antes de la concepción. Aunque es probable que una pequeña cantidad de estas mutaciones sea suficiente para causar autismo por sí sola, también es probable que la mayoría de los casos, como ocurre con muchas enfermedades y trastornos, se deban a una combinación de riesgo genético de autismo y factores ambientales que influyen en el desarrollo del cerebro a temprana edad. Eso también permite explicar por qué los hermanos biológicos con autismo no necesariamente cargan los mismos genes ligados al autismo. Está pasando algo más desde el punto de vista ambiental. Por lo que he observado en mi consultorio y he extraído de las investigaciones más recientes, considero que el impacto ambiental es mayor que el genético. Así como los cambios en la flora intestinal pueden afectar los sistemas inmune y nervioso de un individuo sano y contribuir al riesgo de enfermedades como esclerosis múltiple y demencia, así también estos cambios se traducen en mayores probabilidades de autismo en el infante en desarrollo. Finalmente, la mayoría de los niños con autismo tienen un historial de al menos 1 o 2 traumas tempranos, de ahí que surjan títulos en revistas de salud como preeclampsia durante el embarazo se asocia con mayor riesgo de autismo. Uso del fármaco X durante el embarazo se vincula con mayor riesgo de autismo. Niños prematuros tienen mayor riesgo de desarrollar autismo. Inflamación materna se correlaciona con autismo en descendientes, etc. Estos eventos no solo influyen en el desarrollo del sistema inmune y del cerebro del niño, sino que, si dicho infante careció del bautizo microbiano durante el nacimiento y luego enfrentó muchas infecciones para las cuales le recetaron antibióticos, el microbioma en desarrollo se verá muy afectado. Y dado que estos impactos comienzan en el útero, descifrar exactamente en qué momento se activa el botón de autismo en cualquier individuo es difícil, si no es que imposible. Para cuando se le diagnostica autismo, el niño ha estado expuesto a muchos posibles detonantes del trastorno en su cuerpo, y el desarrollo de autismo, sin duda, refleja la confluencia de estas fuerzas. Sé que las investigaciones futuras lo evidenciarán, como tampoco me sorprendería descubrir que mucha gente que tiene factores de riesgo genético para autismo nunca lo desarrolla porque los genes nunca tuvieron la oportunidad de expresarse. Dicho de otro modo, estos genes pueden ser silenciados por el medio ambiente. De hecho, eso es justo lo que pasa en muchas enfermedades. Es posible que traigas genes que aumenten tu riesgo de padecer obesidad, cardiopatías y demencia, en comparación con quien no tiene esa misma susceptibilidad genética, pero quizá nunca padezcas estas afecciones porque los genes se mantienen inactivos gracias al medio ambiente. En este capítulo haremos un viaje de exploración a este misterioso padecimiento, el autismo. Te presentaré los hallazgos científicos más recientes y las correlaciones que se han descubierto, aunque muchas más siguen emergiendo conforme escribo este libro. La ciencia que vincula el autismo con cambios en la flora intestinal sigue en pañales, pero se está desarrollando con rapidez. Me siento obligado a compartir lo que ya sabemos, pues los reportes hasta la fecha son potentes y esperanzadores, y creo que mucha gente que busca con desesperación respuestas y orientación tiene derecho a conocerlos. Confío en que las pistas que están surgiendo a la larga serán demostradas con estudios humanos longitudinales y rigurosos que deriven en tratamientos significativos para muchas personas que padecen el trastorno. Lo único que pido es que estés abierto a un nuevo punto de vista que quizá nunca antes habías considerado. Imagino que cuando termines este capítulo, te sentirás con más poder que nunca, aun si no has tenido que enfrentar que a un ser amado le diagnostiquen autismo. Mucha de esta información refuerza el eje central de este libro, el poder y la vulnerabilidad del microbioma. Para conocer las últimas actualizaciones sobre el tema, visita mi página web www.drperlmutter.com. La historia de Jason. Antes de entrar en detalles sobre la conexión entre intestino y autismo,
Permíteme detallar un caso que es emblemático de lo que he observado con algunos de mis pacientes que padecen autismo. Aunque pueda sonar descabellado, es un reflejo de lo que he empezado a experimentar con frecuencia en el consultorio, y sé que no soy el único. He hablado con colegas que ahora recomiendan protocolos de tratamiento similares a aquellos que escucharás aquí, los cuales han tenido resultados sorprendentes. Al escuchar la historia de Jason, toma notas mentales sobre los eventos que durante su vida puedan haber afectado su microbioma. Esto te preparará para identificar los detalles más sutiles de la conexión entre un intestino disfuncional y un cerebro igual de disfuncional. A mi consultorio llegó el pequeño Jason, de 12 años, de la mano de su madre, pues se le había diagnosticado un trastorno del espectro autista. Mi primera tarea fue obtener todo su historial médico hasta ese momento de su vida.